Hermanos, los saludo. Espero que estén todos bien en sus hogares, que hayan disfrutado las alabanzas. Eh, Hoy quiero compartir sobre las promesas de Dios en Cristo. ¿Mm? Las promesas. Y las promesas, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿para quiénes son las promesas del Señor? ¿Mm? Y el valor que tienen. Bendiciones, Blanca, Pablo y Andrea, María Rosa, Andrés, bendiciones a todos. Y bueno, hoy buscando ahí en la escritura, Cris, eh, hay varios lugares obviamente que hablan sobre las promesas y, y nosotros esperamos en las promesas de Dios. La fe y la esperanza están ligadas a lo que Dios prometió, a lo que Dios preparó y guardó para los que le aman. Y en este tiempo vemos quienes buscan a Dios, quienes no, quienes le aman, quienes lo rechazan, quienes escuchan su palabra, su llamado. Entonces a nosotros nos toca predicar y ser predicados, responder. Y como dice en Josué, elijan hoy ustedes a quién han de servir. Si al Señor o a los ídolos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, así que las palabras de aliento y de fe son para los que creen y hacen efecto, avivan la fe de los que creen. Así que hoy quiero leer en Hebreos 11, que todos lo tienen presente. Vamos a ir ahora a Hebreos 11, pero antes voy a leer algo y tiene que ver con el mundo y con lo que es el mundo y la melancolía del mundo, la nostalgia, la tristeza. Todo lo que vemos que suceden en la vida humana, en la carne. Como la diferencia que nosotros vemos es la carne, nuestra humanidad. Nuestra humanidad es nuestro cuerpo mortal. Este cuerpo que se enferma, que se debilita, que se entristece, que tiene sentimientos con altibajos emocionales, etc. Y muchas veces se alimenta esa melancolía, esa nostalgia, ¿no? Los tiempos aquellos, los chicos que ya crecieron, y los que ya no están. Y todas esas cosas afectan esa vida carnal. Pero nosotros en el espíritu, por eso dice, nosotros siendo edificados en el espíritu, ¿no? Sobre nuestra santísima fe. La fe es la base de donde nosotros nos edificamos, nos sostenemos. Porque la fe, como dice en Hebreos, después lo vamos a leer, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, fíjense que Eclesiastés, en 7, 1 y 2, vemos la diferencia entre esta vida de la carne que va en descenso, llega a su vigor, a su plenitud, pero después perdemos, ¿no? Nuestros padres, o sea, en el curso natural, normal, ordinario, mueren nuestros padres, uno envejece, tus hijos se van, así son las cosas. Y fíjense cómo dice Eclesiastés 7, 1 y 2. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Entonces, ya que hay un poquito más, ¿no? Vamos a leer hasta el 4, dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto,
mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Esto tiene que ver con la realidad de la vida, con no mentirnos, con no esperar lo que en cosas vanas. Cuando nosotros ponemos la esperanza, por ejemplo, en las riquezas, como dice la palabra, que son inciertas, que hoy están, mañana no están, en los bienes materiales, nos apoyamos en las cosas, esperamos en las cosas recibir algo, eso es carnal. Y aún personas que lo tienen todo son infelices, no encuentran sentido a la vida, no encuentran satisfacción en los placeres carnales, ¿no? Las adicciones son destructivas, llevan a un camino de más y desear más y más. Eso lo vemos en depresiones. Entonces nosotros no estamos en un camino ilusorio. Esto no es una falsa promesa, una vana promesa. Vanidades ilusorias la llama el rey David en la Escritura. Nosotros entendemos que esto de que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, dice la Escritura. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente las grandes promesas, lo inmarcesible, imperecedero, que no se va a marchitar, que no se va a corromper, está reservado en los cielos, dice la Escritura. ¿Y para quiénes está reservado? Para los hijos de Dios, para los que reciben el Evangelio, quienes reciben el anuncio de la vida eterna que está en Cristo, reciben el mensaje de salvación. Entonces, fíjense que si vamos a Hebreos, esta convicción y esperanza de la fe, en Hebreos 11, que después vemos todos los que por la fe sufrieron, padecieron, renunciaron a cosas de este mundo, como Moisés, que fue el gran ejemplo, ¿no? Que renunció a los bienes temporales, a los placeres temporales del pecado, dice la Escritura, a una vida de lujos, fama y poder en Egipto, para pasarla bastante duro en el desierto, pero porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio de Dios. Y esa fe que comienza en Hebreos 11, siendo definida como una seguridad, convicción de lo que no se ve, estamos seguros, y certeza de la esperanza, está ligada a buscar a Dios. Hebreos 11. Voy a leer versículo 6 ahora. Fíjense que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El galardón es para los que le buscan. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender la importancia y lo definitiva que es la palabra. El premio, la herencia incorruptible, es para los que buscan a Dios, porque saben que ese Dios tiene algo reservado para nosotros, que andamos no por vista, sino por fe. Porque creímos. De hecho, si vamos a segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, al comienzo de la segunda carta, leemos que dice, fíjense, 3 y 4 voy a leer: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea,
que tenemos preciosas y grandísimas promesas, por las cuales podemos ser participantes de la naturaleza divina. O sea, podemos heredar un cuerpo incorruptible, incontaminable, inmarcesible, como el de Jesucristo. O sea, como Él es, como Él resucitó, nosotros seremos resucitados en semejanza de Él. Esa es la promesa de la vida venidera, de la vida después de la muerte, de la vida en resurrección. Y teniendo esa promesa, nos sostenemos como viendo el invisible. Si nosotros vemos, consideramos, sí, los chicos se van de la casa y ahora quedamos solos y uno envejece y ya no... se pone nostálgico, melancólico, pero esa no es la vida de un cristiano. Por el contrario, Pablo decía, el apóstol Pablo, que aunque nuestro cuerpo, se va desgastando, cada día se renueva en el hombre interior, se va renovando cada día. Y el peso de esta vida y de los achaques de la vida y las tribulaciones que pasemos, genera en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que si padecemos por el Señor, eso es también nuestra aprobación, merece aprobación de parte de Dios. Entonces vemos que hay grandiosas y preciosas promesas, hay un galardón de Dios para los que le buscan, y Pablo mismo, hacia el fin de sus días, en la segunda carta a Timoteo, y ya sabiendo que él iba a ser sacrificado, o sea que ya sabía que él iba a padecer la muerte física, por lo que dice acá mismo, él, fíjense como dice en 2 Timoteo, vamos a leer capítulo 4 del 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces hay una corona de justicia, una corona que representa nuestra entrada en el reino del Señor, nuestro lugar junto a Él, para participar de ese reino que ha de venir, ¿no? Porque en su venida, dice Pablo. Y vemos que hay quienes aman su venida, o sea que buscan a Dios, saben que Él premia a los que le buscan, que hay grandiosas y preciosas promesas para esas personas que pelean la buena batalla de la fe, que corren esta carrera hacia esa meta. Y esas promesas radican en heredar la tierra, heredar la vida eterna. Resucitarán en el reino. Fíjense Proverbios. Vamos a ver Proverbios, Eclesiastés. Pero fíjense lo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4. Voy a leer versículos 6 al 8. Dice: perdón. Sí, 7 y 8. Al 10. Dice Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso,
Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida, o sea, de esta vida presente, y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, nos podemos ejercitar para la piedad. El ejercicio corporal, para poco, va a durar. Y solamente por este paso terrenal. Pero la piedad tiene promesa para esta vida, de esta vida presente y de la venidera. Y el carácter que se forje en esta verdad tiene mucho que ver con lo que dijo el Señor. El que oye estas palabras y las hace, las lleva adelante en su vida, las aprecia, los mandamientos del Señor, que tienen mucho que ver con el corazón, con examinar nuestro corazón y con amar, etc. Bueno, podemos leer el Sermón del Monte completo, pero esa persona dice que vinieron ríos y vientos y lluvias y esa casa permaneció. Entonces tiene que ver con que la piedad tiene esa promesa de permanecer, de estar firme. ¿Se entiende? De que por más que las emociones y los sentimientos nos golpeen, porque dice como entristecidos, dice Pablo, pero siempre gozosos. Como muertos, pero aquí vivimos. Como desconocidos, pero bien conocidos, sabiendo que Dios nos conoce. Como sospechosos de locura, como estúpidos, como ingenuos, pero sabios y fieles y verdaderos en el Señor. Entonces, estar con un carácter que está nutrido de las palabras, ¿no? Como dice acá Pablo un poquito antes, le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con las palabras de la fe. Esta fe es la que nos dice que hay una resurrección de muertos para vida y que hay un castigo a los malos. Entonces, nosotros predicamos la salvación y no solo predicamos la salvación, no, nos consolamos y esperamos en la salvación. Vamos a leer el Salmo 37. Un poco esto de entender las promesas. Las promesas son muchas, obviamente, ¿no? Pero hay una básica que es que daremos la tierra, que habrá una nueva oportunidad para aquellos que pierdan su vida. Dice que pierda su vida, la hallará, pero el que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor. El que se humille será enaltecido, pero el que se exalte será humillado. Fíjense, en el Salmo 37 voy a leer unos versículos, varios. El 3, por ejemplo, dice: confía en el Señor, confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Esa es la promesa para esta vida, como dice, ¿no? En la piedad, ejercitate para la piedad, ejercitate para confiar en el Señor, haz el bien. Dice que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, vas a conocer la verdad. Vas a vivir una vida real, no basada en supersticiones, en ficciones, en ilusiones, sino en la verdad de Dios. En que lo que hagas en esta vida, hoy, ahora, cada vez que vos sirvas al Señor,
que des a los pobres, que ayudes a los necesitados, que ayudes a tu hermano, que prediques la palabra, todo eso es real porque Dios lo tiene anotado en su libro que no se borra. ¿Mm? Pero el que edifique su casa sobre la arena, grande será su destrucción, dice el Señor. No te queda nada, porque todo lo que hiciste, lo hiciste para los hombres, lo hiciste para el que dirán, lo hiciste para ganar plata, para darte tus lujos. Y bueno, ya sabemos que todo eso tiene su fin en este mundo. Por eso dice que gane su vida la perderá el Señor. El que salve su vida la perderá. El que reciba todo lo suyo ahora, dice el Señor, dice, ya tiene su recompensa, les decían los fariseos. Ya lo que hacen para recibir el aplauso ahora, para recibir la retribución ahora, ya está. Por eso el ejercitarte para la piedad tiene que ver para vivir una vida para Dios. Cuando vos vivís para Dios, ya no estás esperando que te pague alguien, que te aplauda alguien, que te aprueben los hombres. Pablo mismo decía que si aún fuera amado por los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque él era, muchas veces, considerado un enemigo de los hombres, por decirles la verdad. Él se lo dice, ¿no? Una pregunta retórica. ¿Soy acaso vuestro enemigo? Por decirles la verdad. Entonces, eso es lo primero, confiar en el Señor y hacer el bien. Y apacentarnos de la verdad. Recrearnos en la verdad de Dios, en las cosas que son verdaderas, que Dios dijo que van a permanecer para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, está escrito. Entonces, si vos querés tener una vida con un futuro eterno y una recompensa eterna en los cielos, en donde el Señor te dijo, haced vuestros tesoros en los cielos, bueno, pongamos nuestro corazón en eso, confiemos que el Señor es fiel en su palabra y en lo que va a hacer, en lo que dijo que hará, que se va a cumplir, ¿verdad? Fíjense cómo dice el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando uno se deleita en Dios, se deleita en Dios, en su palabra, en las promesas, en lo que Dios hizo por nosotros, en lo que Dios hace. Él concede las peticiones del corazón, porque ese corazón que se deleita en Dios, está en sintonía con Dios, está de acuerdo con Dios, desea agradarle a Dios, ¿no es cierto? Entonces, Dios te va a conceder agradarle, estar en comunión con Él, tener su amistad. Eso es lo que te va a conceder, porque si uno lo que pide es que te conceda tener un auto de lujo, no tenés un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Tenés un corazón carnal, que piensa en lo terrenal nada más. Dice el 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea que el Señor al final, ¿no? En el día del juicio vas a ser hallado fiel. Él va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que uno busca, ¿no? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, vos ponés tu esperanza en la recompensa del Señor. Él te guiará por sendas de justicia. Él te mostrará las sendas de la vida. Fíjese el 7 que dice, guarda silencio ante el Señor, ante Jehová, y espera en Él. Guarda silencio. Y ese silencio es un silencio de alguien que realmente no tiene nada más que cuestionar, que pedir. Esperamos en el Señor, en que Él va a traer la salvación. Después dice, no te alteres con motivo de que prospera en su camino, con el hombre que hace maldades, con todas las injusticias que vemos en el mundo, con la gente que explota a otros, con las muchas injusticias que vemos, ¿no? Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 9. Esta es la promesa. Los que esperan en el Señor
heredarán la tierra. Vas a verlo vos mismo, con tus ojos verás la recompensa del malo. Los malignos serán destruidos. Vos mismo. El Señor nos prometió eso. Que heredarán la tierra, los pobres en espíritu, los mansos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Lo dice acá en el versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esas son las preciosas promesas que tienen que ver con que estamos en camino a esas promesas. La muerte es simplemente el umbral detrás del cual vamos a recibir la herencia. Otros versículos que tenían que ver con las promesas y con heredar están en el 18 de acá del Salmo 37. Dice: conoce Jehová los días de los perfectos. Fíjense, los perfectos, los que son justos, los que son suyos, ¿no? Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Después dice más adelante, el 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Esta es la parte de las obras, buenas obras, hacia los necesitados, que tienen que estar presentes, una persona que dice que ama a su prójimo, ¿no? De ayudar a los que tienen necesidad. 22, porque los benditos de él, los benditos de Dios, heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. ¿Quién es suficiente para esto, no? ¿Quiénes son los benditos de él? ¿Quiénes son los malditos de él? ¿Quiénes heredarán la tierra? ¿Quiénes serán destruidos? Está escrito. A nosotros nos toca ver en qué grupo queremos estar. El Señor pasaba y decía: Señor, Señor, ten piedad de mí, pecador. Le pedían al Señor, le pidieron. Y todos los que le pidieron ser sanados, fueron sanados. Dice: tu fe te ha salvado. Él les dio perdón de pecados, les dio salud física, les dio consuelo a personas que tenían una vida de prostitución, una vida de exclusión social. ¿Cuántas personas vemos transformadas en los evangelios por la misericordia y la gracia de Dios? Para todos los que pidieron, recibieron de Él. Y el otro día cantaba una canción, una alabanza que dice, ¿no? Un incrédulo enemigo y rebelde que el Espíritu Santo convirtió. Incrédulo, enemigo y rebelde que el Espíritu Santo convirtió. Uno puede ser ciego y no saber a dónde va. Y aunque le adviertan, sigue siendo ciego. No alcanza con que te adviertan, necesitas ver a dónde estás yendo. Ver lo que Dios te está diciendo, ¿no? Poder entender, poder que se te abre el oído. Y en eso lo tenemos nosotros abierto a nuestros ojos. Lo que Dios ha prometido a los que le aman. En Romanos, vamos a leer Romanos 8. 8, 20. Fíjense acá. Vamos a leer un poquito antes. Romanos 8. Voy a leer del 19. Perdón. Voy a leer del 16. Del 16 en adelante, para terminar con la lectura de Romanos. Después capaz que sí podemos leernos algo más. Pero estas promesas que tenemos de heredar la tierra después de esta vida, de ver esta tierra, ¿no? Dice, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, dice el apóstol Pedro. Ver al Señor reinar en este mundo, ver reivindicada la fe, reconocida,
es el gran consuelo y el gran premio que buscamos, ¿no? Fíjense que dice Romanos 8, 16, dice, el Espíritu mismo, el Espíritu que recibimos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa este padecer juntamente con Cristo? Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Por qué pone esta condición? Porque la realidad es que nadie que recibe el Evangelio de la gracia, del reino venidero, de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, deja de confesarlo, de mostrarlo en su vida. Y si le negaremos, Él también nos negará, dice la palabra. Entonces, toda persona que es de Cristo, verdaderamente va a confesarlo, va a mostrarlo en el seno de su familia, entre los suyos, con sus amistades, lo va a dar a conocer. Va a mostrar que es de Cristo, va a mostrar que ya no va tras los ídolos a practicar una religión de idolatría, vanas religiones, falsas creencias, se aparta del culto que pudiera haber hecho antes a deidades o a los astros. Eso lo muestra, y no solo lo muestra, sino que está dispuesto a padecer discusión, rechazo, oposición. Ya no va a consentir esas cosas que no son de Dios. Entonces, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, o sea que demostremos que somos dignos de Él. Porque dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Entonces, cuando uno realmente, y lo toma en serio, muestra que es verdadero Jesucristo en su vida, tiene una manera de vivir, de sentir y de pensar que choca contra la idolatría, contra el egocentrismo, contra la carne, contra la exaltación humana. Dice el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces Pablo dice, lo tengo por cierto, esto es seguro. En nosotros, los que creemos, los que hemos recibido el Espíritu que da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios, que hemos de ser coherederos con Cristo porque padecemos con Él, porque padecemos a causa del Evangelio, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, padecerá burla, afrenta, deshonra, exclusión, etc. No son comparables con la gloria venidera que se va a manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 19. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Esta de vanidad es la corrupción, el deterioro, lo pasajero que es hoy. No por voluntad de la creación, sino por causa de que la sujetó en esperanza, por Dios mismo. Porque también la creación misma, versículo 21, será libertada de la esclavitud de corrupción, de esta decadencia, enfermedad y muerte, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo será hecho nuevo. Si leemos Apocalipsis, el Señor promete hacer todas las cosas nuevas, ¿verdad? Porque sabemos, dice el 22, sabemos, y esto es lo que saber es lo que te apacienta de la verdad. Te apacentarás de la verdad, porque este conocimiento de lo verdadero, de lo que será para siempre, te refuerza. Dice que la sabiduría fortalece al sabio más que un ejército, ¿no? Dice en Eclesiastés por ahí. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, ¿no? Enferma, se contamina, es destruida, etc.
Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Mm? La redención de nuestro cuerpo, esta adopción que esperamos, es la que leíamos hoy de las promesas de participar de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina que es el cuerpo glorificado de Jesucristo. Esa es. Ese mismo cuerpo que resucitó el Señor Jesucristo, que ascendió a los cielos y el que ha de volver, esa es la esperanza de resurrección en gloria para los que creen en este Evangelio bendito y eterno, de vida eterna. Porque en esperanza fuimos salvos, dice el 24. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y quería llegar a este último punto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esta es nuestra promesa, de heredar juntamente con Cristo un reino inconmovible, de tener parte en ese reino, de tener no solo una justificación delante de Dios, porque como vimos, como leemos en Apocalipsis, ninguna cosa inmunda entrará en la Nueva Jerusalén, ninguna persona injusta. Y el Evangelio, como lo leemos en Romanos, si uno lo lee, Pablo dice que ya hemos puesto bajo pecados a todos. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo recibidos, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en la sangre de Jesucristo que nos limpia. Eso lo sabemos, eso es parte del Evangelio que nosotros ya sabemos, que creo que todos los conectados lo saben. Pero es en eso en donde nosotros tenemos que seguir renovándonos y seguir nutriéndonos, porque era lo que Pablo, todos los días de su vida, como ejemplo de atleta de la fe, de verdadero siervo del Señor, de heraldo del Evangelio, llevó hasta el final de sus días. Cuando dijo, yo ya estoy para que me maten. No ni siquiera para esperar una muerte pacífica, para que me ejecuten. Pero él estaba seguro de que iba a recibir la corona de justicia, porque fue justo en ese día, ¿no? Que me va a dar no solamente a mí, le dijo a Timoteo, sino a todos los que aman su venida. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de estas promesas, de esta seguridad, de esta gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, como dice ahora, como dice en el versículo 21, nos sostenemos, continuamos sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, ayudando a los que necesitan, compartiendo el pan con el hambriento, que es lo que la voluntad del Señor cuál era, que nos amemos unos a otros y que creamos en su nombre. Pues bien, el amor no hace nada indebido y hace bien al prójimo, básicamente, ¿no? Para terminar, quería leer 2 pasajes, porque la pregunta que uno hace es, ¿hay galardón o herencia o salvación para quien rechaza a Dios, para quien hace a Dios mentiroso? O sea, la persona que dice yo soy buena, no, yo creo que no debo nada a nadie. Bueno, Dios nos llama a predicar el arrepentimiento con el Evangelio, para recibir el Evangelio, si se quiere. El Evangelio es una buena noticia y el llamado al arrepentimiento es reconocer la verdad,
Por eso dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían ir a la luz, para que sus obras no fueran reprendidas, no querían ser desaprobados, no querían reconocer la verdad de su injusticia, de sus mentiras, de sus engaños, de su egoísmo, de su avaricia, de su codicia, de sus adulterios, de sus pecados ocultos, etcétera, etcétera. Entonces el Señor decía, ellos son sepulcros blanqueados, ciegos guías de ciegos. Los mejores de su sociedad, los considerados mejores, eran guías ciegos de otros ciegos. Y el Señor dice, si siguen a los ciegos, el ciego cae en el pozo y ambos caerán, ¿no? Y eso es la moralidad, eso es la vida de una moral superficial, si se quiere. Una moral que, sí, bueno, te consideras buena persona porque más o menos la gente piensa que sos una buena persona, pagas tus impuestos, tenés una familia más o menos, sos un trabajador honrado y ya con eso crees que te ganaste el cielo, ¿verdad? Y nosotros tenemos un mensaje bastante más distinto, si quieren, bastante diferente, que es que Dios nos ha dado vida eterna, pero solo por medio de Jesucristo. Y fuera de Jesucristo no hay ninguna esperanza, ninguna promesa, nada. Uno puede recibir esta palabra o puede rechazarla, pero nosotros nos alegramos en la verdad, ¿verdad? Dice 1 Juan 5, 10 al 12, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Hemos recibido el Espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu, ¿no? Como leímos recién en Romanos. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios, dado acerca de Jesucristo, por la resurrección de entre los muertos, dejó en claro para toda la humanidad que ese era el Mesías. Ese acontecimiento que cambió la historia, que no pudo ser enterrado o ocultado, que hizo que un grupito de pescadores y de gente inculta transformara el mundo, revolucionara la historia, es el testimonio para el mundo. Que vivimos en el 2020 después de Jesucristo es para testimonio a todas las naciones. Que no crea la gente en ese testimonio es rechazar la verdad de Dios. Y es hacer a Dios mentiroso. Y es quedar bajo condenación, ¿no? Dice que rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios, dicen en el Evangelio de Juan capítulo 3, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la otra cara del mensaje. Dice el 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y Juan en el 13 dice, estas cosas les he escrito a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, saber realmente que tenemos vida eterna nos permite dejar de aferrarnos a esta vida como si fuera lo único, como si fuera todo, y justamente tener la esperanza de la vida eterna nos permite vivir para Dios. Decir, bueno, Señor, esta vida en sacrificio vivo la vamos a presentar para hacer de nuestro tiempo, de nuestros intereses, de nuestras metas, todo para tu gloria. Que si hacemos algo, sea para que Dios sea glorificado, para que la voluntad de Dios sea cumplida, obedecida, para que el Evangelio de Dios sea dado a conocer,
para que el amor de Dios fluya a través de los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, creo que las promesas siempre es bueno repasarlas, siempre es bueno tenerlas presentes, qué es lo que esperamos, cuáles son las promesas. Y este ejercicio para la piedad es constante. No, todos los días de nuestra vida nos tiene que acompañar. Es como el ejercicio corporal. Uno no puede decir, no, porque yo hace 5 años atrás hice un año de gimnasio, así que ahora no veo más. No existe eso, ¿no? El ejercicio corporal nos acompaña, ¿no? Para el que más o menos se quiere mantener en cierto estado físico, tiene que hacerlo con habitualidad. Lo mismo para nuestra vida espiritual. La oración, el orar sobre estas cosas, ¿no? Porque la oración puede ser nada más que porque, bueno, Señor, si pido cosas para nuestros deleites, por ejemplo, piden más, como dice en Santiago, no es una vida ejercitada en la piedad. Es una vida que, bueno, confía en Dios, pide a Dios, está todavía un niño en Cristo. ¿Cuándo somos crecidos ya en el Señor? Cuando uno sirve al Señor, ¿no? Uno sirve al Señor, entonces ahí sí está crecido, está maduro, un siervo que busca agradar al Señor, pero para hacer algo por el Señor, no para que el Señor nos dé los gustos. Obviamente cada etapa de la vida es distinta. Están los que son niños en su niñez y están la gente ya adulta que tiene que madurar. Y hoy leía, ¿no?, en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y en Proverbios 8 dice que la sabiduría dice, el Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La importancia de buscar a Dios, de hallarlo, de saber quién es el Señor, de cuáles son sus promesas, de la veracidad e inquebrantabilidad de su palabra, lo perfecto y exacto que va a ser todo el cumplimiento de las promesas, eso nos tiene que fortalecer. Después en el mundo no hay nada, ¿no? Dice que en el mundo, dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre sino del mundo, dice Juan en su carta. ¿Y qué ama estas cosas? El amor del Padre no está en él. Todavía no ha resucitado, no ha tenido un nuevo nacimiento que te permita ver la eternidad más allá de esta vida, te permita ver el reino de los cielos que ha de venir, que te permita tener seguridad, sabemos que este cuerpo va a ser resucitado. Y lo necesitamos. Es esta fe que vamos a necesitar cuando enfermemos y nos toque morir. Porque en todo caso hay muertes que son súbitas, ¿no? Un accidente y... O sea, el otro día leía como decía un rabino, dice, uno tiene que estar preparado, se podía arrepentir el último día de su vida, antes de morir, buscar a Dios ese día. Le dicen, pero no sabemos qué día moriremos. Bueno, entonces hay que estar preparado todos los días. Y es así. El llamado a la reconciliación con Dios que hacen en 2 Corintios 5, después leanlo, del 20 en adelante hasta el 6:2, la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y nosotros ya estamos reconciliados. Entonces Él nos llama a que sobreedifiquemos para recibir. El que edifique sobre Jesucristo, ¿no? Con oro, piedras preciosas, plata, va a recibir recompensa. Entonces, hermanos, no importa si los hombres no reciben el mensaje. Lo que importa es que Dios diga, hiciste bien, hiciste lo que yo te pedí. Vení, entrá a mi reposo. Así que descansemos en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que los que buscan el reino de Dios y su justicia, las demás cosas las reciben por añadidura. No necesitan ni siquiera andar pidiendo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Así que ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen que el reino de Dios sea dado a conocer, que el reino de Dios
llegue a los oídos de la gente que no conoce a Dios, para que puedan recibir la salvación. La justicia de Dios que es en Cristo Jesús para salvación a todo aquel que cree. Esa es la justicia también que predicamos, ¿no? El mensaje de la salvación es un mensaje de justicia, que Jesús hizo justicia a nuestro favor, cargando nuestras injusticias. ¿Mm? Esa es el gran llamado a venir para recibir el perdón del Señor, para heredar esa recompensa, ¿no? Ese galardón. Así que hermano, los saludo, los bendigo, espero que estén en sus hogares, los que se quedaron hasta el final, me alegro, siempre me extendiendo un poco, así que bueno, extraño la presencia, realmente sigue siendo incómodo estar solo delante del celularcito. Pero bueno, espero que hayan escuchado la palabra y hayan meditado también, que Dios los ayude, ¿no? El Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro consolador, nuestro ayudador, nos ayude, ¿no? a meditar, a ver, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, decía Pablo, para que sepan lo que Dios les ha concedido. Así que bueno, bendiciones Jacqueline, Andrés, María Rosa, que tengan un buen descanso hoy. Estamos esperando que en breve podamos se habiliten las reuniones al aire libre para que ya la iglesia pueda estar por lo menos al aire libre ya presentes para alabar. No dejen de compartir el Evangelio con sus conocidos, con todos los que puedan. Manuela, bendiciones, saludos a Juan. Me alegro, hermanos, de que estén conectados, Graciela, y de que todos los que creemos podamos estar hasta el fin, porque sabemos que nos vamos a ver no solo en esta vida, sino en la venidera. Dios los bendiga, hermanos, que Dios sea glorificado por su iglesia.